Acompáñenme al capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y Romanos 3, del versículo 1 al 8. Mire lo que dice. Romanos 3, 1 al 8. ¿Lo tienen todos? Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, dice Pablo, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Ahora, mis amados hermanos, esto trae a mi memoria aquel hombre que desde muy joven él amó la palabra. Amaba la palabra a los 10 años. Amó la palabra y fue creciendo en la palabra, devoró la palabra. Vivió una vida imbuido en la palabra, inundado por la palabra, controlado por la palabra. A sus 18 años él ya estaba pastoreando, tenía una pasión por el evangelismo. Le hablaba a todas las personas del Señor Jesucristo. No había temor en él. No le importaba si la persona fuera de mucho dinero, fuera de mucho conocimiento, o fuera pobre, o fuera el hombre más violento del pueblo. Él tenía verdaderamente una pasión por la palabra del Señor. La fama de ese hombre empezó a crecer. Dios empezó a utilizar a ese hombre como un instrumento para su gloria en la dirección de proclamar la palabra. Empezó a pastorear y la iglesia en un pueblo empezó a crecer y él seguía predicando a tal punto que aquí hay iglesia en la cual habían 40 personas. Después de 2 años, todo el pueblo venía a escuchar a ese predicador. Empezó a recibir invitaciones a diferentes iglesias y lo invitaron a una iglesia que se estaba muriendo. Porque era una iglesia que cabían como 1.500 personas y se había quedado con 40 personas esa iglesia. Aquel hombre fue invitado por varias semanas, por un mes, y la primera vez que llegó habían aproximadamente más de 150 personas. Y en el próximo servicio habían 300, en el próximo servicio habían 500, en el próximo servicio habían 1.000. Y después de 2 meses la gente no cabía en esa iglesia. La iglesia lo pidió para ser pastor de ese lugar. Y empezó una historia, hermano, que nos ha alcanzado a nosotros. Una historia gloriosa por un hombre que amó la palabra, por un hombre que glorificó a Dios en la predicación, por un hombre que le entraban millones de dólares, por decirlo de alguna manera, pero él murió pobre porque nunca aceptó el dinero. Él vivía con lo que necesitaba. Compró una casa que fue la que le dejó a su esposa y a sus hijos, y siempre vivió en esa condición. Entendió que el ministro no predica por dinero, sino porque Dios lo llamó a eso y debe predicar la palabra del Señor. Ese hombre, hermano, alcanzó en su época a más de 10 millones de personas, aunque no había medios de comunicación masivos ni habían redes sociales. Dios utilizó sus escritos
para que otra gente los copiara, y utilizó a muchas formas de difundir ese evangelio. De hecho, una persona que se convirtió leyendo un estudio de él, era dueño de barcos que llevaba mercancía a los diferentes puertos de Europa y de Asia y de África. Ese hombre, cuando se convirtió, le dijo: Señor, 2 de esas barcas las voy a utilizar para que difundan estos mensajes en todo el continente de Europa y en el continente de Asia y de África. Esas barcas iban todas las semanas a dejar esos manuscritos de ese hombre, y por eso cientos y miles de personas llegaron a conocer el evangelio. Ese hombre, hermano, escribía cosas muy puntuales que nosotros debemos comprender y entender. Él dijo cosas como esta: la Biblia es la voz de Dios, no de los hombres. Las palabras son las palabras de Dios, las palabras del Eterno, las palabras del Invisible, del Todopoderoso. Ese hombre se llamó Spurgeon, Charles Spurgeon. Un hombre que murió a los 57 años y que empezó a predicar a los 18 años. Ese hombre entendió que predicar la palabra para él, o que más que predicarla, vivir la palabra para él, era su vida. Y de esa manera glorificar a Dios. Y es un llamado a todos los creyentes. Y eso está conectado con nuestro texto. Yo espero que usted no sea un creyente de que solo el día domingo abre las Escrituras. Yo espero que usted no sea un creyente que ni siquiera entienda la importancia de memorizar versículos. Cuando nosotros, hermanos, nuestros hijos estaban en casa, cuando llegaron, siempre les enseñamos a memorizarse versículos, pero más o menos entre los 9 y 10 años. Pusimos un colegio por 6 años. Y nuestros hijos y los que estaban ahí, que eran como 50 estudiantes, debían aprenderse un versículo a la semana por un año. Así que mis hijos tuvieron que haberse aprendido 52 versículos cada año. Eso quiere decir que en 6 años ellos tendrían que saber más de 300 versículos. Me imagino yo que todavía los recuerdan. El punto que le quiero decir es que la importancia de la palabra debe de estar conectado con eso, con esa acción de estar imbuido en eso. Y eso es lo que Pablo está viviendo, lo que Pablo está demostrando y lo que Pablo está haciendo. Y esto tiene que ver con nuestro tema de hoy. De hecho, yo le he titulado a esta enseñanza: Dios es veraz. Y hoy en nuestro texto, hermano, hay 4 aspectos que te capacitarán para defender la veracidad de Dios. 4 aspectos que te capacitarán para defender la veracidad de Dios. El primer punto que vamos a ver hoy veremos solamente 2. El primero es: confía en su palabra. El creyente es inherente en el creyente, es intrínseco, es decir, es parte de su naturaleza amar la palabra. Es parte de su naturaleza. Como la vida de un músico, la música es intrínseco en él, es normal en él. Así la vida de un hombre, de un creyente, es la palabra. Y el versículo 1 y 2, donde está nuestro primer punto, confía en su palabra, dice de la siguiente manera: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, dice Pablo. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. La palabra oráculo, hermano, yo sé que los griegos la utilizaban de otra manera. Yo sé que hoy se utiliza de una manera parecida a los griegos, pero la palabra oráculo que aparece en las Escrituras se puede entender como la palabra de Dios, como las promesas de Dios, como las profecías de Dios, como los mandamientos de Dios, como los principios de Dios, como los proverbios de Dios. Así que Pablo dice que cuál es la ventaja del judío. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Pregunta Pablo.
¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Pregunta Pablo. Grande es todo sentido. Entonces da dos aspectos. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. ¿Se recuerda usted de Romanos capítulo 10, donde hay un versículo tan conocido que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria? Porque ahí, el versículo 10:11 se lo leo, de Romanos 10:11, si quiere me acompaña. ¿Lo tienen? 10:11. Vamos a leer 10:11 hasta el 15. Dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel, escuche, que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, si yo me detengo aquí y creo, deténgase ahí, véame aquí. Si yo me detengo aquí y le pregunto, aquí está diciendo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces cualquiera que invoque el nombre del Señor ahorita en una isla sin escritura, ¿va a ser salvo? ¿Eso está diciendo Pablo? No. Porque la primera pregunta que hay que hacerse, ¿de quién está hablando Pablo aquí? Y Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 empieza a hablarle al judío. Pero sigo leyendo, porque voy a llegar a ese versículo que usted conoce. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Mira el 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique, perdón. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y entonces sigue leyendo, sin embargo no todos hicieron caso al evangelio, está hablando de los judíos, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído ciertamente que sí, que por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras? Así que ese verso de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, está conectado a los judíos que conocían la Escritura. Y como tal, la palabra, como leímos en los versículos anteriores, está cerca de ellos. Pero el punto que le quiero recalcar es por lo que estamos hablando aquí. Por eso la ventaja del judío es esta, que a ellos les dieron el Antiguo Testamento. Y conocían entonces incluso la revelación del Evangelio, pero la rechazaron cuando el Evangelio encarnado apareció en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque igual hay una seguridad evangélica de que nosotros somos salvos. Porque tenemos el beneficio del estudio, la lectura y la predicación del Nuevo Testamento. Y porque oímos verdades que son reales. Cuando a ustedes en cualquier púlpito le dicen el único que salva es Cristo, el pastor que lo está diciendo la verdad. Pero luego le dice, pero usted necesita liberación de maldiciones. Y para eso tenemos aquí un par de especialistas para que lo liberen. Uno se llama Edwin Vázquez y el otro se llama Mario Garay. Ellos van a ser sus liberadores de maldiciones. Ya están predicando a un Cristo más la necesidad de que alguien más ayude a Cristo a liberarlo. O si usted ha creído en Cristo Jesús, ya ha confesado que Él es el Señor, que murió y estuvo sepultado 3 días y luego resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, usted es salvo porque ya lo confesó. Pero eso, solo así, dicho de esa manera, suena como una verdad contundente. Pero cuando se profundiza en la salvación,
se da cuenta que cuando Pablo habla de esa confesión de fe, utiliza un verbo utiliza un verbo presente activo. ¿Qué significa eso? Una acción continua. Lo que está diciendo es que aquel que ha creído se mantendrá confesando con su vida que Cristo fue encarnado, murió en la cruz del Calvario, estuvo muerto, resucitó y ascendió. Es el testimonio constante de su vida hasta el último segundo que muera. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia evangélica tiene un paralelismo hoy con el mundo judío, que ellos creían que tenían la salvación comprada, que eran salvos por ser judíos. Ya expliqué eso. Pero ahora Pablo le está diciendo que ellos tienen una ventaja y que a ellos les fueron dados los oráculos. Sin embargo, o la palabra, sin embargo, no creyeron a ella. De la misma manera, la iglesia evangélica tiene esa ventaja, porque lo que sí sé es que en la mayoría de púlpitos se está escuchando de vez en cuando en algunos que Dios, o estos versículos, que Dios salva, que hay un solo camino hacia Dios, que es el Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Pero si no se desglosa lo que la Biblia dice al respecto de cómo es que Dios hace ese milagro de traer a un hombre del mundo de los muertos al mundo de los vivos, la persona que está sentada va a seguir creyendo que va al cielo porque un día hizo la famosa confesión de fe. La Biblia está enfatizando que hay un confesionismo, que eso es lo que salva. No. La Biblia está diciendo que hay, obviamente, una confesión de fe afirmada o confirmada por una vida, toda una vida. Un hombre le puede pedir a una mujer que se casen y arrodillársele y presentar, darle un diamante y las cámaras, porque como ahora todo se hace público, ¿no? Yo estoy en contra, hermano, de esa gente que saca en Twitter, porque obviamente lo están grabando, y se hinca ante su novia y le da ese anillo. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella llora y se besan, y colorín colorado, este cuento se acaba. Pero ¿qué pasa después? Según las estadísticas, de cada dos divorcios, de cada dos matrimonios hay un divorcio. Que han olvidado que el matrimonio es más que un anillo de compromiso. Es un pacto en el cual debo demostrar a mi esposa todos los días de mi vida que la amo como Cristo amó a la iglesia. Entonces no podemos caer en esto nosotros, que la Biblia está hablando, que Pablo está diciendo. De hecho, Pablo utiliza una forma literaria y trae a un oponente imaginario en todos estos 8 versículos. Dese cuenta que hay un oponente. En este primer punto no lo saca, pero después lo va a sacar en el versículo 3. De hecho, ellos eran los custodios de la palabra de Dios. Por 4,000 años, los judíos fueron los custodios de la palabra, los guardadores de la palabra de Dios. Y hoy, ¿quién es el custodio de la palabra de Dios? Es la iglesia de Cristo. No la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Y si usted es cristiano, y al decir iglesia de Cristo, la Biblia está hablando, o yo estoy hablando de cada uno de ustedes. Si usted es cristiano, usted es un custodio de la palabra de la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tiene que hacer a usted, porque el tema es Dios es veraz y nuestra verdad es que esos cuatro aspectos te capacitarán para defender la veracidad de Dios. Pero defender la veracidad de Dios no empieza diciendo a los demás lo que está incorrecto. ¿Sabes cómo empieza? Diciéndote a ti mismo, a tu corazón, lo que está incorrecto. Tú lo primero que tienes que hacer es defender tu propio corazón con las Escrituras de aquello que quieras hacer que no sean las Escrituras. Por ejemplo, ejemplos con los que tú tienes que luchar. ¿Es fácil o difícil orar?
Difícil. Estoy de acuerdo con los pocos que dijeron que era difícil. Los demás de ser ángeles que no tienen problema con eso. Pero es difícil orar. Y puede ser que yo me levante y ore en una nube de gloria. Y mañana me levanto y estoy en un desierto. Y estoy va de orar. Y hasta siento la arena y el aire caliente. Y me está costando mucho. Entonces debemos entender que la primera defensa, la primera apología o defensa de la palabra es hacia nosotros, no hacia los demás. Cuando estamos enfermos, hermano, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos como el pecado nos ha tocado, ahí necesitamos ¿qué? Utilizar la palabra para. ¿Sabe cuál es? Hay tres enemigos del creyente: el diablo, el mundo y uno mismo. ¿Cuál es el más poderoso? Sí, en ese sentido, uno mismo. Porque el diablo no se te metes a la cocina, a menos que tú abras la puerta y le dices: don diablo, venga aquí a cenar conmigo. Sí, me estoy explicando, hermano. Todos luchamos contra eso. Pero la pregunta es, ¿sabes? ¿Estás consciente y sabes cómo enfrentar esa batalla? Esa es la pregunta. Tal vez el mayor enemigo de nosotros mismos sea la arrogancia. Porque no nos gusta que nadie nos diga nada. Pero la iglesia es una comunidad que deben exhortarse los unos a los otros. Así, confía en su palabra. Y confía en su palabra es entender que sí, tenemos ese privilegio como los judíos, que somos guardadores de la palabra. Y lo primero que va a hacer la palabra es una defensa a favor tuyo. Esa es la verdadera apología o la verdadera apologética, hermano, una defensa a favor de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que deseamos. De hecho, ser los custodios de la revelación divina es una responsabilidad, un inmenso privilegio, hermano. Por ejemplo, quiero que me acompañes tal vez en mi primer punto es cuando más vamos a leer. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 17. Y 17 está aquella hermosa oración de Jesús. Algunos le llaman una oración sacerdotal. Juan 17. ¿Lo tienes? Mira lo que Jesús le dice al Padre orando. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabes qué? Creo que Steve Lawson dice, si un hombre entra a una iglesia y no se siente ofendido, esa no es una iglesia. ¿Me escucho? Si alguien entra a una iglesia y en esa iglesia no se siente ofendido, esa no es una iglesia. Ahora bien, está hablando no de que alguien ofenda el púlpito, está hablando que la palabra le ofenda. John MacArthur cuenta que un pastor de una iglesia muy grande lo invitó a predicar. No dio el nombre. Y John MacArthur predicó en una convención de pastores, había varios pastores y lo invitaron a John MacArthur. No era una conferencia de sana doctrina, invitaron a John MacArthur. Y cuando terminó de predicar, el pastor lo llamó a su oficina y le dijo, MacArthur, tranquilízate, hombre, tranquilízate. A todos condenas. Y entonces la esposa le dijo, hoy sí estoy ofendido con usted, pastor. Ofendió a mi gente. Y John MacArthur le dijo, esa era la intención, ofenderlos. O sea, si predicas la palabra,
o te arrepientes. Si oyes la predicación de la palabra, o te arrepientes o te ofendes. No hay grises en el Evangelio. Cuando Jesús predicó, ¿fue amado o fue odiado? Acababa de levantar a Lázaro de los muertos. ¿Y qué dijeron los judíos? Los escribas y los fariseos. ¿Qué dijeron? Matémoslo. E hicieron un plan para matarlo. Entonces, Juan 17:14 está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Si tú eres creyente, Dios te da esa palabra y el mundo te va a odiar porque Dios ama todo lo que no pertenece al mundo. El mundo ama todo lo que pertenece a Dios. Vean ahí mismo, al mismo Evangelio, solo que el capítulo 8, versículo 31. Versículo 31. 8:31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces, hermano, confiar en la palabra es esto, permanecer en su palabra. No importa lo que se diga, lo que pase. Por ejemplo, cuando tú acudes a un abogado por un asunto legal, ese abogado saca experiencia de los casos que han pasado, saca las leyes que te pueden ayudar o que te pueden dañar y te da su propia interpretación. Y nadie de los que está sentado ahí le dice, yo no estoy de acuerdo con usted. Y si le dice, le va a preguntar, ¿y por qué? Porque fíjese que yo escuché en la radio que alguien dijo que podían hacer tal cosa. No, pero es que usted no entendió. Esa persona lo que está hablando es de tal caso. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque esta generación evangélica refuta cualquier cosa que le dicen, aunque ellos nunca, ni siquiera saben qué significa o si hay en la Escritura algo que se llama libre albedrío. No saben definir la salvación. No saben que la salvación es un proceso en el cual primero nos salvan de la culpa del pecado y somos justificados. Esa es justificación. No saben que inmediatamente después de eso nos liberan del poder del pecado. Eso se llama santificación, porque tú puedes santificarte constantemente. Y por último, nos liberarán de la presencia del pecado en nuestro cuerpo físico. Eso se llama glorificación. Pero la gente discute las cosas porque le enseñaron de un libro o les enseñó a alguien hace 25 años. Yo tengo un amigo pastor que se alejó de mí porque me dijo un día, Víctor, tienes que venir aquí a mi oficina, te tengo que contar algo que me acaba de pasar. Él está aquí como a 3, 4 millas. Bueno, ahí voy pues. Y llegué y me dijo, hoy mientras estaba orando desde las 4, pero como a las 5:30, porque él oraba pero estaba grabando su oración. Mientras yo estaba orando, el Señor habló a mi oído, audiblemente, Víctor, créeme, me habló. Y me dijo que Cristo no era Dios, sino que él era hombre. Que Jesús no era Dios, era hombre. Pero que en la tierra vino Cristo sobre él y después cuando murió lo abandonó. ¿Qué pensás? Que es una herejía que comenzó en el año 200. Y le empecé a explicar y se enojó. Tú no crees en la revelación de Dios. Imagínense el nivel de locura que se tiene. Es un nivel de locura, hermano, negando la divinidad de Cristo como hombre. Por eso es importante entender que como custodios de la palabra debemos de confiar en su palabra y tener esas raíces, hermano, completamente comprometidas en el 14. Váyase al 14:1. 14:21, perdón. Mira lo que dice el 14:21. Hablando de esto, estamos hablando de que confíes en su palabra. Escuche esto, el que tiene mis mandamientos, dice el que los lee. El que los tiene, 14:21, el que tiene mis mandamientos, dice el que los predica.
No. ¿Dice que los memoriza? No. El que tiene. Déjeme que le explique un poco eso. Y de nuevo, véame aquí. ¿Qué significa tener? ¿Dios tiene amor? ¿Usted qué diría? No, no tiene amor. Porque si tuviera se le acabaría. Él es amor. Sí, ve la diferencia. Él es amor. Ahora, ¿usted es amor o tiene amor? Exactamente. Usted no es amor. Porque solo uno es amor. ¿Quién es? Dios. Así que aquí la Biblia dice que el que tiene mis mandamientos, es decir, aquel que está inundado de su palabra, aquel que está sellado, que ha sido tabulado, le ha sido, hermano, tatuado en la palabra que se usó, tatuado en su mente, en sus emociones, en su voluntad, la palabra de Dios. No lo dice el profeta. Y en aquellos días yo escribiré mi palabra en la tabla de vuestros corazones. Eso está hablando de un nuevo nacimiento. Esto no es un asunto solo de memorizar. ¿Quién no puede memorizar, hermano? Los judíos se sabían, algunos, toda la escritura de memoria, y por eso fueron salvos. No. ¿Y por eso dejaron de pecar? No. Porque para dejar de pecar se necesita nacer de nuevo. Así que Pablo está hablando de esto, de aquellos que tienen, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Así que el amor hacia Dios tiene dos requisitos. Tener, estar, que los mandamientos nos han sido calcados y obedecer la palabra. Esa es una defensa interna. Por supuesto que debemos hacer defensas externas, pero para hacer una defensa externa se necesita también conocer la palabra de esa manera. Y el último, ahí el versículo 23, ahí mismo 14-23, el último pues de este punto. Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Qué significa eso de que haremos morada con Él, hermano? ¿Qué significa? Tal vez lo podríamos interpretar de dos maneras. Y una vez que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y otra vez que un día verdaderamente moraremos con el Dios Trino. Pero decir que tengo el Espíritu Santo y vivir como un demonio es un autoengaño, es una mentira, es el peor testimonio que se da hoy en las iglesias, empezando por aquellos que están parados sobre los púlpitos. ¿Todavía está conmigo? Así que, claro, en muchas etapas de la historia de los judíos, ellos tuvieron hombres, hermano, generaciones que fueron fieles a la palabra. Y ellos fueron guardadores de la palabra. Un ejemplo de ellos son los 39 libros que se escribieron. Porque hubieron hombres fieles y mujeres fieles, que aunque no escribieron ningún libro, están ahí, dando el Espíritu Santo testimonio de ellas. De mujeres que entregaron sus vidas. Mujeres que sirvieron hasta el último minuto de su vida. Un ejemplo de ello es María, la madre de Jesús. Así que vemos tantos casos en ello. Y tal vez el ejemplo más impresionante es el Salmo 119. Vaya conmigo al Salmo 119 y no se preocupe, no vamos a leer esos 172 versículos. Porque ya me está viendo así como, hermano, tengo hambre. 176 versículos, pero mira lo que dice el versículo 1 en adelante. Y cada porción tiene 8 versículos. Son 22 porciones. Mire 119. ¿Cuán bienaventurados son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. 119.1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. ¿Saben que aquí queda muy bien traducir la palabra bienaventurado y en todas partes como cuán felices
o son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. ¿Por qué le llama camino perfecto? Porque caminan en la palabra de Dios. Por eso le llama perfectos, es decir, caminar en la palabra del Señor. Cuando usted peca, ¿está caminando en la palabra del Señor? Pero cuando peca y pide perdón, está caminando en la palabra del Señor. Y si sigo leyendo el siguiente versículo, el 2 dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Si usted, Dios, ha escrito, ha tatuado sus palabras en la tabla de su corazón, todos los días de su vida usted buscará a Dios. Y eso es totalmente confiar en la palabra, y es importante entenderlo. Es como la novia que guarda las cartas que le escribió su novio antes de casarse. ¿Sabía que algunas veces yo molesto a mi esposa? Le digo: ahí tienes las cartas que te escribí. Me dice: yo te escribía una todos los días, y ahí las tengo guardadas. Y en esos 6 meses tú me escribiste 3, y sí las tengo. No, pero te envié más. No, solo me enviaste 3. Bueno, entonces devuelve unas pues ya que no te gustan. No, esas son mías. Pero y después de 31 años de casado, las tiene guardadas. Y cuando la lee todavía llora. Eso ya es salsa a los tacos, dirían los hermanos mexicanos. La palabra debe permear nuestra vida, hermano. Créame que mi única intención de tanta insistencia con ustedes es que ustedes sean formados por la palabra del Señor. Que amemos juntos la palabra. Que seamos una generación que ame la palabra. No para transformar el mundo. No queremos transformar el mundo. El que transforma el mundo es Dios. Queremos que Dios transforme nuestras vidas para que nuestros hogares puedan ser transformados. Y entonces el círculo más cercano a nosotros puedan ser el enfoque de nuestra predicación. Algunos nos van a odiar y otros nos van a amar. Cuando usted echa baigón sobre una cucaracha viva, ¿qué hace? Sale corriendo. Hace unos días me di cuenta que había un panal que estaba en la entrada de mi casa. Y entonces agarré uno de esos sprays especiales para eso. Pero probé antes un poquito si iba a salir en chorro o iba a salir así, porque salía en chorro, a las demás avispas les iban a dar tiempo para que vinieran sobre mí. Entonces les eché esa cera. Y cayeron todas. Cuando la palabra de Dios es predicada, la gente que la rechaza sale huyendo. Sale huyendo, hermano. Pero la gente por la cual Dios va a hacer algo, Dios siempre hace algo con su palabra. Y una de las cosas que hace es endurecer. Cuando Dios le mandó la palabra a Faraón, se endureció. Pero cuando Dios le mandó la palabra a Moisés, Moisés se arrepintió. Y ahí está la obra de la palabra. La palabra no es siempre que va a ser lo que usted quiera que se hace. ¿Tú eres un guardador de la palabra? ¿Eres uno que atesora la palabra? Como creyente, hermano, tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Y esa es la ventaja del evangélico, pero se puede convertir en una desventaja como se convirtió para el pueblo judío en una desventaja. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero es confía en su palabra y el segundo es defiende su fidelidad. Y el texto es el 3 y el 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso la infidelidad de Dios anulará la fidelidad de Dios? Escucha lo que está diciendo. El 3, entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea hallado Dios veraz, y aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esto es, hace un llamado Pablo lo está haciendo con un imaginario interlocutor.
Pablo está diciendo que está mostrando cómo él defiende la fidelidad de Dios, porque en sí lo que estaba pasando aquí es que a Pablo lo están acusando de que como él está diciendo que somos pecadores, que los judíos no lo aceptaban y que en todas las cosas no glorificamos a Dios, entonces están burlando de él y le están diciendo, o sea que al final nuestra infidelidad está haciendo que resalte la fidelidad de Dios. Dios no necesita, hermano, que nadie resalte su fidelidad, porque Dios es Dios. No lo necesita. La infidelidad del hombre, lo único que exalta es la pecaminosidad de Dios. La pecaminosidad de los hombres, no de Dios. La fidelidad de Dios es fiel, Él es Dios y Él es fiel y siempre lo será. Hayan pecadores o no, Él es fiel. Quizás los oráculos, la palabra oráculo está utilizada en el versículo 2, alude en particular, hermano, a sus promesas, especialmente la promesa del Mesías, y a lo que estaba en cuestión, que ellos decían que Jesús no era el Mesías y Pablo aseguraba que era el Mesías. Está diciendo, ustedes son infieles, son pecadores, porque teniendo la palabra no quisieron escucharlo. De ser así, argumenta el que objeta, es decir, el con el que está interactuando, es una forma literaria como escribían ellos, un imaginario personaje con el que estaban hablando. ¿Qué ha pasado con la promesa de Dios? Les están preguntando. O más importante para ellos, entonces, ¿qué ha pasado con la fidelidad de Dios? Si nosotros, siendo el pueblo judío, Dios nos ha desechado, entonces, ¿qué ha pasado con su promesa? ¿Qué ha pasado con su fidelidad? Bueno, después les responde Pablo que judío no se es porque se nace siendo judío, sino se es judío aquel que es de lo interno, que ha sido incircuncidado su corazón. De nuevo, hermano, un evangélico no es salvo porque nació en la iglesia, o porque está por 10 años en la iglesia, o porque está por 50 años en la iglesia. Es el mayor engaño que el diablo ha creado en todos los tiempos. Usted sabe que por 1000 años la única iglesia que se proclamaba la iglesia de Cristo era la iglesia católica. Por 1000 años hubo un engaño. La gente tenía temor de los papas y de los padres. Hacían cualquier cosa. Siempre vieron hombres, hermano. Por eso se le llama el tiempo del oscurantismo. Tenía temor. Pero los sacerdotes eran terratenientes. Ellos podían decir, ese rey o ese gobernador está en pecado. Y eran expulsados y se ponían de acuerdo el sacerdote con los príncipes que estaban debajo de él para que uno de ellos gobernara ahora. Y los bienes de ese gobernador iban a ser parte ahora de la iglesia. Bueno, eso es para que usted vea lo que está pasando. Así que anula la fidelidad de Dios, la fidelidad del hombre, definitivamente que no lo hace. Ahora, el punto aquí es que en español no se da tanto este juego como en griego, pero te lo voy a leer en español para que puedas ver un poco de eso, porque Pablo hace un juego con la fe. Si a alguno le faltó la fe, ¿acaso tu falta de fe anula la fidelidad de Dios? Porque la palabra fe es pistis. Y fidelidad es como pisteus. Entonces Pablo juega con eso. Y por eso Pablo dice aquí, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Lo que Pablo enseñaba aquí parecía suponer que estaba hablando de que tanto la fidelidad de ellos, o la fe de ellos, la confianza de ellos y la fidelidad de Dios, había un abismo. Su fe era muerta y la fidelidad de Dios es viva. Y ahí está, porque es parte de quién es Dios. Usted no necesita preguntarse si Dios es fiel o no. Dios lo es. Hasta la fecha. ¿Por qué usted y yo seguimos teniendo más oportunidades, hermano? Porque Dios es Dios, es decir, es fiel. Mire esto. Cuando pecó Satanás, ¿cuántas oportunidades le dio Dios? Ni una. Ni una le dio. Vuelvo a repetir porque ya me preocupo.
Cuando pecó Satanás, ¿cuántas oportunidades le dio Dios? Ninguna. Inmediatamente lo expulsó a él y a la tercera parte de los ángeles. Cuando pecó Adán, ¿cuántas oportunidades le dio? Ninguna, porque lo expulsó de su presencia. Solo que a Satanás Dios lo condenó, al hombre no. ¿Y después siguió pecando Adán? No. ¿Y Dios lo mató? Sí, siguió pecando. Después pecó más. Pero Dios siguió pecando, perdón, Adán siguió pecando. ¿Y Dios lo perdonaba? Sí. ¿Y nosotros hemos pecado igual que Adán? Pues no sé si más, porque él vivió 963 años y yo ni siquiera he llegado a los 63, así que soy un jovencito a la par de Adán. Porque Adán vivió 963 años, ya se imagina cuánto pecó. Pero es decir, él vivió esa edad después de haber pecado. Y usted no creo que haya superado a Adán. Ahora, si quiere ganarle, pues esa es la cosa. Pero a lo que voy es oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. ¿No se llama eso misericordia, gracia, perdón, paciencia y fidelidad, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios, hermano, no nos perdona por quiénes somos nosotros, si nos perdona porque quién es Dios. Usted sabe que la palabra misericordia viene de una palabra griega que se implica que era atribuida para los reyes, cuando el rey se inclinaba para extender la mano sobre un homeless, por decirle algo. Y a eso se llama misericordia. Así que es importante entender esto. Si alguno de aquellos a quienes les fueron confiadas las promesas de Dios no respondieron a ellas con confianza, la falta de confianza destruirá la confiabilidad de Dios. Ahí le estoy haciendo juego de palabras en español. No la destruirá. Porque la fidelidad de Dios no depende de lo que el hombre haga, sino de quién es Dios. ¿Dios crece, hermanos amados? No. ¿Dios crece? No. ¿Dios cambia? No. Si Dios cambiara y Dios creciera, hermano, entonces no es Dios. Los que crecemos somos nosotros. Bueno, digo yo, pues que crecemos. Pero deberíamos de crecer. Hay tantas cosas, hermano. Así que Pablo te añade esto último, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Así que aquí Pablo está presentando a Dios como un Dios juez, justo. Por esto eres justo. Porque Dios es justo en sus sentencias, hermano. Y siempre triunfa. Mi amado hermano, ya me queda poco tiempo. Tú vives por su fidelidad. No te estoy preguntando, te estoy afirmando que tú vives por su fidelidad. Tienes un lugar donde vivir, tienes un lugar donde trabajar, tienes salud, tienes un lugar seguro alrededor de en tu casa. Y todo eso tiene que ver con la providencia de Dios, pero también tiene que ver con la fidelidad de Dios, de quién es Él. Pero obviamente que para Dios es importante la fidelidad de los hombres, y sobre todo de aquellos que han creído en Él. El creyente, como un guardador de la palabra, también vive confiando de la fidelidad de Dios. Porque el creyente sabe que Dios es veraz. ¿Entiendes la palabra veraz? Es decir, Dios es verdadero. Es verdadero, hermano. Si algo hay verdadero en toda la creación es Dios. Más allá de la creación es Dios. Y dentro de la creación es Dios. Es lo único verdadero. Su palabra de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Criaturas de Él. Nosotros, hermano, necesitamos entonces confiar en la palabra todos los días.
Aún en los momentos en que no tengamos respuesta, porque nuestro problema es que cuando no tenemos respuesta, caemos en un estrés. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué tanta situación difícil alrededor mío, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud? Porque eso es parte de lo que Dios permite, con un propósito puntual, aunque nunca lo sepas. Dios está en control de todo y debes de confiar en su palabra y en su fidelidad. En su palabra y en su fidelidad. Tan sencillo como los niños, ¿verdad? Los niños se acuestan y cuando empieza a llover, aquellos truenos, ellos tienen un lugar a donde ir. Cuando sucede eso, ¿hacia dónde corren los niños? Hacia la casa de los padres, hacia el cuarto de los papás. Y realmente el papá puede hacer algo. Si les hago caer en la casa, pero los hijos creen que sí. El niño se levanta y tiene hambre. Y el niño no sabe si los papás tienen dinero para que coman. Pero se sientan y ahí está el pan. Papá, ¿y vas a comer? No. ¿Y tu mamá? No, tampoco. Estamos en ayuno, estamos orando. Pero tú sabes, hermana y hermano, que te estás aguantando las ganas porque quieres que tus hijos coman. Compras de repente tu iPad y con esa vas a estudiar las escrituras y cuando llegas a la casa te dice tu hijo, la mamá, yo quería una así. Sí, para ti la traje esa. El punto es este, hermanos. Si nosotros podemos hacer eso siendo tan pecadores, ¿te imaginas lo que es la fidelidad de Dios? Por favor, si tú confías en Él, no te vas a lamentar por las cosas más difíciles que te están pasando, porque vas a confiar en Él y vas a confiar también en su palabra y en su fidelidad. En su palabra, si estás pasando momentos difíciles, en el mundo tenés aflicción, confiar. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo tengo bajo control. Y yo sé lo que estoy haciendo. Ustedes no lo saben, ni lo van a saber, pero yo sé lo que estoy haciendo. Así que confía en el Señor. La veracidad, Dios es veraz a través de su palabra, porque da testimonio, y Dios es veraz en su fidelidad.